Bueno, cuando hablamos de pueblos indígenas en el contexto de la recuperación de la democracia, o sea, del 83 a esta parte, interesa pensar que hay un actor central acá, además de los pueblos indígenas, por supuesto, que es el Estado Nacional. Entonces la mejor manera es, por un lado, rápidamente ver la larga duración, o sea, la constitución de la Argentina como un Estado nacional, donde hay, a través de campañas militares, una ocupación del espacio indígena y un progresivo borramiento de los pueblos indígenas para constituir los otros internos dentro del Estado, o sea, invisibilizarlos. ¿De qué manera? Por ejemplo, ya marcándolos como cordobeses, neuquinos, jujeños, etcétera, ¿no? Y un proceso que, si bien comienza antes de la última dictadura cívico-militar, en términos de movilización y organización, desde el 83 a esta parte, comienzan a reorganizarse colectivos indígenas, ya sea de grupos que históricamente habían quedado y habían sido pensados por el Estado como minorías, pero también aquellos grupos indígenas que en algunos casos habían sido, por el mismo Estado o por parte de la academia, declarados extintos. Entonces comenzó todo un proceso, decíamos, de organización y movilización social y de inscribir nuevos discursos, o sea, nuevas formas de pensar el nosotros nacional. El indígena contemporáneo está básicamente pidiendo, por un lado, ser reconocido como en su continuidad histórica, o sea, como preexistente al Estado, que es lo que la Constitución Nacional estableció. Pero además, por su concepción del mundo, por su devenir grupo, lo que demanda es territorios, o sea, territorios que actualmente ocupan o territorios que sus antepasados ocuparon. Y esto es factible dado que la Constitución Nacional lo prevé en su artículo 75, inciso 17, y además nuestro país ha ratificado convenios internacionales que van en ese sentido. Bueno, en Córdoba en la actualidad existen más de 40 comunidades indígenas de diferentes pueblos, pueblos Ranquelche, San Evirón, Camiare o Comechingón, y atravesamos múltiples desafíos. Yo creo que entre ellos el que más se destaca tiene que ver en torno a cómo se nos presenta, cómo se nos representa, qué imaginarios y representaciones existen sobre las comunidades indígenas hoy. Hay que disputar esos sentidos, sea del ámbito indígena, y pensar cómo nosotros también nos autorrepresentamos y nos presentamos ante la sociedad, porque ahí es donde ocurre esto que se llama la legitimidad, ¿no? Hay mucha mirada de sospecha sobre el proceso de autoafirmación identitaria. Nosotros tenemos que lograr, ¿sí?, que el conjunto social, que la sociedad, que los no indígenas entiendan los procesos históricos por los que hemos atravesado, entiendan qué significa ser indígena hoy para poder ganar esa legitimidad. Y sobre todo nos tenemos que preguntar quienes somos parte de los pueblos indígenas, ¿para qué nos reconocemos públicamente como indígenas? Y creo que en ese para qué nos reconocemos como indígenas tiene que ver con el desencanto que tenemos socialmente con esta sociedad que hemos construido, que se ha construido, ¿sí?, generación tras generación desde la invasión, ¿sí?, y la posibilidad de retomar esa traza ancestral, esos hilitos ancestrales que nos indican que hay que vivir y estar y pensar de otra forma. ¿Sí? Y en cuanto a los logros ligados a la recuperación de la democracia, yo creo que es bien importante, ¿sí?, que exista un reconocimiento sobre las identidades indígenas, porque el Estado de alguna forma reconoció que esa sociedad homogénea culturalmente que se empezó a construir desde finales del siglo XIX hasta el presente, se ha resquebrajado, ¿sí?, que hay pertenencias, que hay identidades, que hay subjetividades, hay experiencias previas a eso, y es bien importante que el Estado hoy reconozca que existamos. Pero yo vuelvo a insistir, hay que ver en qué términos nos reconoce, ¿sí?, porque si es un reconocimiento de cotillón, no sirve de nada.